Hola amigas y amigos del canal de las Mestizas. Nos encontramos en un nuevo capítulo muy especial donde Catherine Maya y Paola de la Espriella me han invitado a su casa a compartir un café y hablar de periodismo musical. Señoritas, muchas gracias por tenerme acá, es un honor. Gracias a ti, Alejandro, por venir. El honor es nuestro, qué buena presentación. ¿Sí? La primera presentación que nos hacen se siente muy chévere. He tenido la oportunidad de ver este canal, excelentes entrevistas, Equimosis, banda fundamental de los 90s, Estados Alterados, pioneros con Don Elvis, recientemente también Alfonso Pinzón de Agony. Bueno, este es el espacio para que los artistas hablen y literalmente estén en casa tomándose un café, departiendo, sin la rigurosidad a veces de esas entrevistas acartonadas. Entonces, yo ya estoy en modo ya mestizas. Ay, nos encanta, esa es la Siempre actitud. Claro que sí, se claro que apoderen de sí, la palabra, claro que porque esa es la idea, esa es la corriente, y la idea de que sea como en casa, como muy colombiano el asunto, de que sea muy mestizo. Es el cafecito y la charladita, que eso es algo que siempre tenemos acá en Colombia, es como una sana costumbre. Y no está de más anotar que las mestizas están muy bellas y me encanta el nombre del canal, es genial. El rock and roll es eso, ¿no? Es mestizo, es una música híbrida, viene de raíces negras, pero es esa conjunción también con sonidos blancos y siempre está en evolución fusionándose, así que Exacto, eso es tan todo en delicioso orden. como Así el jazz, tal cual, tú lo acabas de decir. muy bien. Alejandro, es un placer para nosotros también tenerte de invitado. Para los que siguen a Alejandrosis y su canal, su trabajo musical, él hace periodismo y es investigativo, ¿no? Esto es una cosa en la que tú hablas de la historia, hablas de las bandas. Cuéntanos un poquito de qué va tu canal. Alejandrosis es un canal que partió el año 2022 y lo principal es exponer, se divide en tres cosas. La primera, nos gusta hablar como de las agrupaciones que vienen a Colombia, ya sea de rock, de metal, internacionales, para que la gente tenga un contexto de ellas, de su historia. Entonces nos gusta presentarlas para que sepan cómo fueron sus antecedentes y cómo llegan a nuestro país, cuál es su material más reciente, porque hay que ir a verlas. Por otra parte, hablamos de discos. Nos gusta hablar de discos ya sea clásicos, somos un poco a veces ñoños con el tema de que estén cumpliendo 30, 40, 50 años, es decir, los discos cumplen como los humanos cada año, pero la idea es que sean 30, 40, 25 fechas cerradas. Entonces partimos el año antes de eso. Yo venía haciendo unos streamings porque el año 91 salieron grandes álbumes, el álbum negro de Metallica, los Use Your Illusion de Guns N' Roses, Nevermind de Nirvana, Red Hot Chili Peppers. O sea, fue increíble. Entonces en 2021 en pandemia empecé en un portal que se llama Autopista Rock haciendo streamings y luego esto saltó al canal de Alejandrosis, donde además también, y al igual que lo hacen ustedes, quise incorporar las bandas nacionales. Okay. Hablando con artistas de diferentes géneros en el rock, en el metal, y envían a veces sus álbumes. Entonces también es la oportunidad de exponer estos trabajos ya que existen de manera física, porque hoy hay mucho material. Es un promotor, también promueves los Sí. proyectos de las los bandas, demás sí. artistas, Sí, y el valor de lo físico, porque hoy en día, claro, hoy en día tenemos mucha música en esto, pero en el momento que tú no pagues la conexión a internet ya no tienes nada, o sea que son de aire. Entonces que todavía haya bandas sacando álbumes en disco compacto, en vinilo, en digipack, cassette, lo que sea, es algo muy bonito y nos gusta poderlo mostrar. Entonces ese ejercicio en resumen: conciertos, discos de bandas internacionales y apoyo al talento local. Muy bien, nos alegra muchísimo de que estés precisamente también haciendo este tipo de entrevistas, este tipo de conocimiento impartido para todos, porque la música, eso no tiene como un tiempo en el que ya se acabó ni pasó de moda, menos el rock. No. Entonces es buenísimo porque eres como parte de la escuela de quienes vienen atrás también haciendo música. Hay rockeros y bandas nacientes, siempre van a haber, vamos a llegar a otros avisos y el metal va a seguir naciendo en Bogotá o en Colombia en general. Sin duda. Entonces, muy chévere que sepan que encuentren lugares o nichos como estos donde la gente puede decir gracias por hablar de mi trabajo. Y tienes muchísima razón en algo que tú dices, y es el sacar un álbum, un CD, un LP, lo que sea que hagas, lo haces con mucho esfuerzo, que la gente que va apreciando más la música encuentra muchísimo placer también en escuchar ese tipo de sonidos con cierta pureza, también con cierta fidelidad diferente. Así como le decía a Alfonso Pinzón, que se reía y me decía, también eres policía del metal.
Eres conocido por ser policía del metal Ya, también. sí, sí. Pero quiero que nos cuentes para ti qué es ser policía del metal. Bueno, entiendo que es una expresión que empezó como en estos modismos de internet y es para esas personas que son muy radicales y como que decodifican que el metalero se tiene que vestir de cierta manera, tiene que tener determinados comportamientos o escuchar cierta música y donde su entorno no sea el más adecuado, llámese amigos, familiares, pues está presto a criticarlos y a estar ahí como un fiscal diciendo eso no es metal, ya. Pero no es mi caso y yo por el contrario creo que, como les decía, el rock and roll siempre está haciendo esas conexiones con otros géneros, entonces tenemos como tú decías, ¿no? Hay bandas que pueden llegar a tocar rock fusionado con jazz, rock con salsa, rock con blues. Nuestro rock colombiano tiene un sonido propio que se ha nutrido de los géneros propios. Claro que sí, y en el metal también pasa eso, ¿no? Hay el folk metal, hay el metal que tiene música sinfónica, bueno, hay de todo. Entonces, no, yo creo que es algo divertido. Sí, ya no se puede señalar por un dedo y decir ese es el género o es No, así como se hace, no. porque de todas maneras el arte no se puede calificar de esa manera. Cada quien está haciendo, está Su explotando manera. su conocimiento musical de alguna forma. Alejo, cuéntanos en este proceso que has llevado con tu canal. Has tenido la oportunidad de hablar de muy buenas bandas, también de tener contacto con artistas. ¿Cómo ha sido tu experiencia tras tu conocimiento? ¿Cómo han recibido las personas tu...? Bien, en general... Hablemos de periodismo Vale, en musical. general los artistas siempre son muy agradecidos, ya sean famosos, internacionales o artistas que llaman emergentes porque saben que es una manera de exponer su música y más en estos días que estamos tan convulsionados con tanta información, entonces en un mar de datos en internet que alguien se tome el tiempo de destacarlo, de hablar del disco, lo valoran mucho. Así que pues yo vengo ejerciendo el periodismo musical desde hace poco más de una década, pero siempre había estado en el tema escrito, en revistas, en periódicos, en portales, y quería llevar eso ahora también a lo audiovisual. Entonces con estas herramientas que tenemos ahora como el Zoom, pues uno puede contactar con un artista o hablar con él directamente, pero en general siempre he sentido que los rockstars son muy humildes y muy dispuestos a eso y realmente no me ha pasado así nada Creo harto. que eso es como más un imaginario que se nos quedó a nosotros como entre los 90s o algo así, porque no era fácil, ¿no? No había internet ni celular, o sea. Ah, sí. Entonces teníamos sí. a las estrellas en un lugar como en Muy las lejos, estrellas, ¿no? inalcanzable. Y ahora Sí. resulta que son muy accesibles, que de verdad lo que tú dices es cierto, están ávidos de querer hablar con uno, de querer contarle cómo es su Claro. proyecto, de querer tener cercanía con alguien que quiera escuchar. Lo importante de prestar tus oídos es precisamente eso, y te los prestan quien los escuche desde el otro lado, y eso es un valor que Sí. se les agradece Es siempre a invaluable. todos, porque de eso es que hacemos esto, de eso va. Tú eres a un nivel profesional, tú eres periodista. Sí, estudié periodismo. Ya terminé, bueno, ya hace varios años, pero yo la verdad siento que empecé en esto desde mucho antes, desde cuando estaba en el colegio. Fue como accidental la historia mía, yo no me imaginaba eso. Yo empecé a escuchar rock and roll más o menos en esa época bonita entre el año 91 y 92 que estaba en boga Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, había como toda esta explosión. Sí, de los 90, entonces ahí empecé como a familiarizarme por el rock, llegué de manera espontánea, no por un familiar ni nada, sino de pronto porque el ambiente en mi colegio era así, otros compañeros escuchaban esa música, las emisoras que se oían en esa época ponían eso, bueno, lo combinaban con otras cosas, con el rock en español, con el pop, pero estaban estas bandas y a mí me gustaba, pero no me imaginaba en eso hasta que una de mis bandas favoritas, y sigue siéndolo al día de hoy, es Nirvana, y lamentablemente en el año 94 pues fallece Kurt Cobain. Él fallece en abril de ese año y más o menos unos 4 o 5 meses después, mi madre, que es una empedernida del tema del bordado, de las lanas, de la costura, ella coleccionaba las revistas Burda, que creo que son alemanas, con todos estos patrones y esas cosas. Y me acuerdo que me llegó con una revista Metal Hammer que la había conseguido en el mismo sitio, en la misma tienda, porque tenía la carátula Kurt Cobain. El mejor detalle, qué belleza. Sí. Y me acuerdo que, pues sí, fue un gran detalle para mí. Yo empecé a leerla, pues como fan, pero lo que me llamó más la atención es que más allá del artículo de Nirvana y eso, en la parte final venían reseñas de conciertos
O sea, se veían fotografías muy grandes, muy llamativas y no eran muy extensas. Y recuerdo una reseña de un grupo británico que todavía existe, que todavía es vigente, que se llama Napalm Death, que es un grupo de grindcore. Claro. Y estaban tocando en una sala que se llamaba el Underworld de Londres, me acuerdo bien. Y yo no conocía el grupo, pero uno leyendo era como si a través de las letras los sonidos uno se los imaginara en la cabeza, porque no había el chance como hoy en día de cliquear y venga, lo escucho. Sí. Te lo tenías que imaginar. Sí. Y la reseña era tan buena que me acuerdo que era de un tipo que se llama Robin Dorian y me acuerdo que remataba que él decía que la gente pogueaba y era tal la energía que había que medirla en la escala de Richter y que aquello parecía el ensayo del juicio final. Y me acuerdo que... Qué maravilla, Qué te lleva a descriptivo, transportar, qué te lleva- deliciosamente descriptivo. es leer ese tipo de cosas que te pueden transportar a sentir la sensación, así no lo estás viviendo, pero te lo imaginas. Bueno, y es tan crea intenso. vocación. Claro. Creó vocación porque, bueno, eso es la maravilla de la lectura. Él remataba la línea, me acuerdo todavía con que decía que el Napalm Death es de Birmingham, del norte de Inglaterra, y el show era en Londres. Y él decía que Napalm Death había vuelto a Londres y con eso la vida volvía a tener sentido. Entonces me parecía como que tenía lo apocalíptico por un lado del juicio final y por el otro lado como que eso le da sentido a la vida. Esa emoción. Y me acuerdo que le pregunté a mi mamá de una, óyeme, ¿tú crees que haya gente que le paguen por hacer eso? Yo tenía 14 años y mi mamá miró atrás la revista y dijo, esto está lleno de publicidad, por supuesto. Desde ahí. Nunca intenté tocar la guitarra, nunca la batería, nada, porque me preguntan que si soy músico, nada. Desde ahí yo decía, Ok. El quiero difusor escribir la de música. Qué bien. Imagínate, no podrían hacer los músicos tampoco nada si no hubiera alguien que Si se no hubiera tome la periodismo molestia musical. Una de mente periodismo maestra musical. ahí creando y detrás de eso Sí. eres El tú. periodismo musical pues es el músico de oído, es el que educó este instrumento, también lo ha educado muy bien para poder, y aparte tiene el imaginario y la conexión oral perfecta para poder decir, miren, es esto, y uno se queda así, Transmitir, porque es lo que yo claro he que hecho cuando sí. te escuchaba a ti, yo digo, qué bien, Muchas cómo lo gracias. cuenta. Es como cuando es delicioso, porque que nos cuenten historias es la cosa más sabrosa. Por eso nosotros hicimos Las Mestizas, porque nos encanta que nos cuenten historias y contar nosotras también. Historias bien narradas con contenido y con esa buena voz que tú tienes. Ay, muchas gracias, eres muy Alguien amable. que se tome la Increíble. molestia de decirte con fechas, que vaya atrás, eso todo, hoy en día en esto un poquito idiocracia, no es tan fácil de disfrutarse en una conversación. Entonces alguien que te narre o te cuente un momento de la historia musical importante, más si te gusta, pues es una fortuna tenerlo. Alejo, en este proceso que llevas ya obviamente saliendo de periodismo, de estudiar, te metes a hacer el canal, ¿qué proyectos con el periodismo tú ves que estén como aflorando, como creciendo acá en Bogotá? Bueno, por lo menos hacemos entrevistas, estamos nosotras. ¿Tú cómo ves este movimiento? Yo creo que el periodismo tiene varios desafíos en la actualidad porque todavía se ve como una rama más de pronto del tema de farándula o del tema de espectáculo y por ende como algo superficial y como algo que no tiene de pronto el peso de otras ramas del periodismo como puede ser el periodismo político, económico e incluso el deportivo. Entonces a veces se piensa que es algo que no tiene un mayor fondo, sino que es simplemente una diversión pasajera, pero no lo es porque está conectado a todo lo demás. La música obviamente está conectada con la sociedad, con lo que pasa, con los cambios, sí, con la misma economía, y lo estamos viendo en un momento en que la industria musical siempre también está en una evolución y tiene todos estos retos acerca de cómo se venden los discos, cada vez vemos más conciertos, cómo manejas tu imagen, qué tanto la transmites a través de redes sociales, cómo haces que tu música llegue a través de nuevas plataformas como puede ser TikTok, donde ya el tiempo es cada vez más limitado y no puedes escuchar una canción completa. Así que todo esto está ahí. Sin embargo, yo siento que los medios tradicionales se han dormido un poco. Creo que la prensa tradicional debería dar un mayor espacio a la música, no solo al rock and roll, sino a la cultura en general, a la pintura, a la escultura, a las artes escénicas, a la danza. Creo que eso a veces no se refleja de la mejor manera en los medios tradicionales. Creo que también la televisión, pues desde hace mucho se ha cruzado de brazos con unas fórmulas bastante repetitivas donde la idea es que la gente poco piense y todo ya esté muy desmenuzado. Te sientes a consumir y ya. Y la radio tampoco arriesga más cuando cada vez les mueven más el piso los podcasts, donde hay una infinidad de contenido cada vez más especializado, y la radio se sigue apegada a unos, llamémoslo,
listados de canciones muy, muy, muy repetitivos, donde parece más importante tirar la tanda de comerciales, decir la hora y poco más. Entonces, en esa medida, creo que los medios digitales, los medios alternativos, como lo que ustedes están haciendo aquí en Las Mestizas, como lo que yo hago en YouTube con Alejandrosis, pues es una oportunidad de expandir eso y llevar el mensaje. Y yo he aprendido que la gente no es tonta, la gente realmente sabe valorar cuando encuentra contenidos diferentes que marcan distancia, que están al margen de todo eso que ya es cansino, y ahí es una gran oportunidad para poder explotar y poder comunicar. Así que esto todavía hay mucho por ver y lo que sucede y el futuro es bastante brillante. Me gusta el positivismo que hay detrás de eso, y me gustó esto que dijiste de los artistas, y bueno, que se dedican de pronto los medios más a lo politizado, a otras cosas, pero resulta que la música, los artistas, quien hace música, toca todos estos temas, como dijiste, la música solamente que viene de la mano es de la sensibilidad del artista. Él va a hablar de política desde su sensibilidad, desde la capacidad oral que tiene artística, y desde ahí lo va a manifestar. Pero desde ahí se tocan temas sumamente políticos, transgresores, sociales, los más románticos, los más artistas, los más... Se toca todo, toca toda la sociedad, la música de pe a pa, como por así decirlo. Entonces... Sin duda, déjame contar algo nada más. Hace 15 días tuve la oportunidad de acudir al show de Roger Waters aquí en Bogotá, que fue... Cuéntanos, nosotros sí, tuvimos la oportunidad de estar, pero cuéntanos. ¿Ustedes no fueron? Okay. Estuvo maravilloso. Yo ya había tenido la oportunidad de verlo a él, y digamos que mucho de su repertorio está basado en el legado de Pink Floyd, la agrupación de la cual hizo parte desde finales de los 60 hasta los años 80, pero sin embargo es interesante cómo ha logrado... reinventarlo de alguna manera y ser algo muy actual. Entonces, desde el principio y apoyado en unas pantallas, pues se podían ver imágenes de ciudades en ruinas, de gente que tiene que huir de su casa, y obviamente todo esto es una analogía a lo que está sucediendo actualmente en Palestina, de todo el conflicto con Israel. También hubo muchas referencias a lo que pasa en Ucrania, al tema de cómo los líderes, llámese Biden, Putin, más allá de las ideologías, cómo tienen todo un mercado de armas y cómo somos esclavos de un entretenimiento que nos hace cada vez más consumistas, llámese desde la Coca-Cola, desde la forma de vestir y eso, y la gente no quiere que piensen. Entonces, si bien fue canciones que ya conocemos como Another Brick in the Wall, como Wish You Were Here, todos estos clásicos, me gustó mucho cómo él logra pintar esta paleta. Transmitir, ¿no? Sí, exacto. Utilizar que muchos están fijados en él por ser la persona que es, y cómo aprovechar eso para transmitir ese mensaje, y que muchas personas de pronto simplemente fueron imágenes, pero otros que ya saben el trasfondo, es también sensibilizar y saber que hay una realidad, una cruda realidad de la que estamos envueltos, y pues por medio de la música. Ese es el grito contra la pared que hizo Roger Waters, porque fue como decir, total, no hay que quedarnos callados, o sea, estamos en un mundo en el que sí, él es sumamente activo también. Sí. Fue un concierto sobrecogedor, y lo que tú dices, logra transmitirlo, y además lo mejor es que así no sepas inglés, así no tengas ni idea, si fueras... La experiencia realmente fue completamente magnética. Pero creo, Alejo, dime si no estoy en esa parte en la que yo pienso ahora, bueno, que se permite uno ser un poco más cercano de los artistas. Digamos, antes si uno quería ver de qué iba Pink Floyd, pues tenías que comprarte el álbum o alguien te lo contaba, bueno, pero claro. Ahora inclusive si no los compras y quieres averiguar, pues abres tu celular y buscas y sabes hasta de pe a pa en qué álbum va y cómo va la cosa. Sí. De alguna forma, ¿qué piensas de esta gente que sigue sacando música, que sigue haciendo cosas en un nivel político? Acá en Colombia, ¿cómo ves las bandas? ¿Las bandas también hacen lo mismo? Yo creo que hay de todo. En el metal. Yo creo que en el metal hay de todo. Yo creo que sí lo están haciendo. Creo que a diferentes niveles. Pues hay grupos que son obviamente con un contenido más político, más social, se lo toman más en serio. Algunos hacen parte de géneros como el death metal, que ya tienen un patrón donde es bastante violento, bastante sangriento, y lo hacen más como si fuera una película de terror. Pero yo creo que también va mucho por la manera como la gente asuma esas canciones y ese material y la reflexión que haga sobre ello, ¿no? Hay gente que se lo puede tomar como una diversión, hay gente que puede quedarse leyendo las letras. Sí, pero yo creo
Creo que eso sí está pasando y siempre ha pasado, que aquí siempre han habido bandas que han sabido desde los días de Masacre, que Medellín, finales de los años 80, y en una situación tan complicada no tenían miedo como cosas como las que hacían ellos, y siguen hoy en día levantando la bandera del metal, están de gira por Europa. De gira en este momento en Europa, sí señor, en eso están. ¿Y tú qué géneros, ya que estás como muy involucrado en este asunto del metal, por eso te hablo del tema, de que como géneros están fuertes posicionados acá en Bogotá, por lo menos en la escena en Bogotá? O ya después podemos hablar si sabes de la escena fuera. Creo que el death metal sigue gustando mucho, los géneros más extremos. Le gusta sí, le gusta el músico pesado y bueno, hay unas divisiones grindcore y demás. El black metal también tiene cosas interesantes y el thrash ha tenido un resurgimiento que es un movimiento muy de los años 80 que patentaron Metallica, Megadeth, Slayer, pero aquí en los años 80 tal vez solo Darkness lo hizo de buena manera, pero en los 2000 ha habido una explosión de bandas con este sonido que es pura velocidad y también tiene mucho de contenido contestatario. Entonces yo creo que esos son los géneros. Creo que hay otros que sí se han ido quedando un poco atrás. Creo que lo que es el heavy metal, el power metal, eso se ha retraído un poco. Creo que ahorita grupos que de pronto exploren el metal con la electrónica, que siempre me ha gustado el industrial, creo que tampoco. Pero hace poco vimos en Rock al Parque un grupo como Info, y ellos combinan las dos cosas en un híbrido muy interesante de música electrónica y metal. Yo los he visto en vivo y me encantan. Bueno, son geniales. Y ganaron, de hecho, ellos van harto para Europa. Sí, ganaron un concurso para ir al Wacken. Sí. Así es, claro. como dice la señorita Paola. Sí. Sí. No, hay de todo, pero esos quería para responder. Yo creo que el thrash y el death metal marcan la parada. Ok. En algún momento tú, bueno, te dedicaste al periodismo, no eres músico, pero ¿quisiste en algún momento hacer música? Sí, me hubiera gustado, pero creo que hubiera sido muy perezoso porque creo que es muy difícil, requiere mucho estudio, requiere mucho entrenamiento y... Alejandro, pero tú has entrenado y estudiado tu mente. Es evidente con toda la información. Cuando saques el instrumento psíquico. A veces, en serio, cuando voy a los conciertos y veo todo el montaje, la cantidad de pedales, de amplificadores, lo que es armar una batería, digo, uy, no, yo creo que hubiera sido cantante nomás. Me hubiera gustado llegar con el micrófono, estar al frente y me voy. Sí, nada más. Pero no, nunca lo intenté. Creo que me traumatizó un poco el sistema educativo, porque fui de los que le tocó estudiar la flauta dulce y era el peor. Qué experiencia tan amarga. Todos pasamos por esa flauta amarga. Sí, y a partir de ahí odiaba eso que sí, de re, mi y el pentagrama, entonces le cogí fastidio. Es un poco de lo mismo, es como que siempre y de hecho lo siguen haciendo los colegios, o sea, siguen ahí. Como tejer carpetas, uno decía en una época, mi mamá éramos chiquitas y eso era lo que nos enseñaban y era para todas. Y era para todas, entonces lo que no se ha ido es la flauta. Tú eres maestra, ¿verdad? Sí, yo soy profesora, soy docente. Okay. Y trabajo con niños que tienen diferencias cognitivas y en unas cosas dices, bueno, sí, no es muy hábil con la matemática o otras cosas, pero es muy bueno con la música, muy desarrolladas las partes para hacer creatividad y arte, entonces ahí hay un montón de tela que cortar, pero quería hablar en la parte educativa de la música, esta frustración. Yo personalmente conozco algunos amigos que son muy buenos artistas que quisieron en su tiempo estudiar en la Javeriana, entraron a estudiar música y decían ahí o en la Fernando Soro, todo eso, y decían eran muy buenos, pero decían cómo los frustraron los mismos profesores, la misma universidad frustraba a los músicos y son músicos de verdad que son muy buenos, pero les dijeron no, usted no va a poder, así literalmente. Sí, me pasó lo mismo, ¿sabes con qué? Con el tema del inglés, porque yo era muy malo con el inglés, lo detestaba. Yo veía esos exámenes y que, sí, tú te acuerdas que Mary, Paul, went to the park, he and she, wasn't she and she, y yo veía todo eso y yo nunca podía, me iba muy mal en inglés. Yo siempre era de los que tenía que, ¿cómo se llamaba esto? Que uno al final del año tenía que hacer como otro curso a ver si pasaba, como no me acuerdo cómo se llamaba eso, como habilitar. Y siempre inglés era fija, inglés y música, eran las dos materias que peor me iba. Y precisamente cuando empecé a coleccionar revistas, que salían las páginas de la rock en El Espectador y en El Tiempo siempre traducían una canción, no sé si se acuerdan ustedes que salía la canción número 1, entonces Mr. Big, To Be With You, y entonces Mr. Big, estar contigo, y yo, y empezaba como a ver,
Y todo eso me empezó a gustar y ya ahorita que hablabas de entrevistas, me acuerdo cuando Kiss vino la primera vez a Colombia, yo empecé a escribirle a Kiss 2009 por correo electrónico y cuando estaban en Sao Paulo camino acá me dijeron, hágale, tengo a Paul Stanley hoy a las 4 para que lo llame. Y yo la logré hacer y estaba súper nervioso, fue mi primera entrevista, además que soy súper fan de Kiss, pero desde ahí dije, hay que hablar como salga y si pongo mal el pasado o el desde ahí, hay gente que piensa que hablo inglés, pero realmente no es así. Sí, yo te iba a decir ¿Tienes muy buena pronunciación? Sí. Muchas gracias, pero se lo debo al rock and roll. El rock and roll fue el que me enseñó. Sí, esa es una escuela de muchas cosas, es de nada que hacer. Y así como algunos artistas de pronto están frustrados, otros están como naciendo en eso, teniendo un potencial grandísimo, porque aquí esta es una tierra de artistas, aquí nacen músicos, nacen pintores, nacen de todo, pero lamentablemente la educación no está presta para ayudar, igual que como en el deporte hay muchas cosas, digamos que es así, al músico le toca esforzarse también muchísimo para poder pensar que va a sacar un proyecto y que puede soñar en sacarlo a flote. ¿Cómo has escuchado todas estas experiencias? Tú que has hablado también con los artistas de acá, con la gente que conoces, que hace música. Pues hay de todo, porque como bien apuntas, todavía existe ese concepto de que si mi hijo estudia música, pues se va a morir de hambre. Entonces es mejor que se meta de abogado, de médico, lo tradicional. Pero también cada vez se ven más escuelas de música, cada vez se ve algo que no existía antes, tiendas de música, de instrumentos. Existe la posibilidad de hacer cosas de manera autodidacta a través de internet. Sí. Entonces hay como ese balance, ¿no? Es difícil, yo creo que siempre va a ser un camino complicado. Yo en lo que hago también encuentro mucho un paralelo con eso. No es fácil encontrar también como las dinámicas, pero cuando uno tiene una pasión, y va a sonar un poco hippie lo que voy a decir, uno tiene que decidir si vino a esta vida a hacer dinero y a simplemente comprar cosas y tener que estar muy bien los que están, o si uno quiere hacer lo que realmente le apasiona y al final del día irse a la cama con la tranquilidad de que llevó alegría a la gente, de que transmitió algo bonito. Sensaciones. Yo sí, también. A veces creo que todos hemos cometido el error de poner por debajo muchas veces nuestros sueños, lo que nos apasiona, por estar como en un sistema de tenemos que ser seres que producen, ¿no? Para nuestras necesidades, y a veces uno termina siendo más que todo por los demás y dejas de lado tus sueños desde un gusto mínimo. Sí, y también a la larga que puede ser producir, o sea, que es producir para quién. Yo creo que primero empieza desde el yo, ¿no? Entonces si vas a hacer algo, si te nutres tú, probablemente vas a sacar un buen producto de lo que sea que tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, claro, y yo creo que se viene una generación, lo digo, no sé, quedé como impactado yendo a Rock al Parque y viendo que hay tantos jóvenes que van, y estoy hablando de menores de edad, había muchos muchachos 14, 15, 16 años, y yo no sé, uno se ve como reflejado ahí, uno dice, bueno, ellos tienen ahora otras cosas que nosotros no teníamos, ¿no? Como la posibilidad de lo que estamos hablando, de escuchar música, de ver a sus artistas, de aprender, de disfrutar, de que vengan bandas que nosotros jamás imaginamos que íbamos a ver. De pequeños y luego ya estamos. Exacto. Yo recuerdo que pues yo no tenía para comprarme el álbum de Nirvana, ni el cassette siquiera, pues me lo iban a complacer. Entonces era como, coja el cassette de la mamá. Sí. Y grave rápido. Claro, de la emisora. Ayer era fatal cuando se le tiraban a uno con comerciales la grabación. Lo hacían. Sí, o pisaba en la canción el DJ. Alguien con esta voz así preciosa decía alguna cosa. Muchas 88 puntos, ay, no me digas. Sí, pero creo eso, o sea, creo que lo que se viene, en serio, yo creo que van a venir buenos músicos con buenas influencias, y esto no va a parar. De conocimiento, ¿no? Porque es decir, venimos de una evolución. Claramente que en nuestra niñez o adolescencia pues no teníamos la tecnología que tenemos ahora, pero también hay muchos chicos de generaciones ya adolescentes que también están con sed de averiguar más, que ya nos ven vintage, más. Entonces dicen lo vintage pega. Y como todo es moda, tú sabes que es moda la onda, entonces también hay unos que se creen rockeros que no lo son, está bien, pero también hay chicos que de corazón empiezan a hablarte de bandas. Mi hija es una de ellas. Me habla de bandas que a mí me gustaban cuando era niña, y yo digo, wow, y empiezan a escudriñar solitos, y entonces ¿qué pasa? Que se encuentran con personas como tú, que tienen ese contenido y que eso les alimenta la mente. Muchísimo. Claro que sí, eso es muy prometedor. Mucho, sí, exacto. Esto habla de que definitivamente la música el está, no, jamás va a morir, jamás va a morir,
por ese lado tampoco van a morir las entrevistas con Alejandrosis ni con las mestizas, lo que hay es material para el futuro, el presente. Sí. Todo depende de ustedes, de que también nos sigan, de que compartan, de que dan like. Uno parece como grabadora vieja diciendo esto. Yo no lo entendía hasta que lo empecé a hacer. Claro. No, es un aprendizaje para todos. Esto es parte como una cosa retroactiva y uno va devolviendo y regresando y uno dice, es así como funciona, listo, ok, dejas de criticar y empiezas como a mover las cosas. Sí. Invitar a todos los que también están haciendo proyectos así a compartir, igual como yo le diría a los músicos, a veces uno se ensimisma mucho, se encierra mucho y ya no deberíamos estar en eso, deberíamos compartir información, compartir espacios. Las Mestizas es un espacio para compartir con todos los que quieren hablar y tienen algo que decir con respecto al arte, a la forma de vivir esta ciudad, de vivir la música, de vivir lo que se siente, porque desde ahí es de donde salen todas estas cosas y estos proyectos, nada más que de personas que han sentido muchísimo y no tocamos un instrumento, pero tenemos la voz para poder hablar y la pasión para poder proyectar todo eso que de pronto tenemos en la cabeza. Espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista de hoy con este invitado genial. Ya vendrán nuevas oportunidades, haremos más cositas contigo, Alejo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en el sillón de las Mestizas. No, la ha pasado genial, muy rico el café, muy agradables ustedes. Y esta nueva amiga, Hari, ¿sí se llama? Haru, sí. Bellísima. Y no, lo que tú acabas de decir, invitar a la gente que siga a las Mestizas a que esté muy pendiente porque están entrevistando grandes artistas y aquí hablamos fuera de cámara que se vienen grandes cosas. También invitarlos a que sigan mi canal que se llama Alejandrosis, donde encuentran todo lo que tiene que ver con reseñas discográficas, antesala de conciertos, bandas nacionales, y en el 2024 también queremos seguir haciendo sesiones en vivo, entonces con bandas ahí. Entonces ahí vamos a estar juntos y claro, chicas, adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. No dejen de seguir a las Mestizas. Rock and roll. Rock and roll.